Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Juan Pablo Westphal y estamos en Psicólogos en Casa. Estamos viendo el tema cómo manejar el estrés en las crisis sociales. Todos sabemos que estamos viviendo tiempos de crisis. Crisis sociales, crisis humanitarias, crisis política, crisis médicas. Y las crisis han llegado para quedarse, porque el mundo está en constante cambio, constante movimiento. Ya no vamos a estar en momentos tranquilos y momentos planos, vamos a estar en constante a veces incertidumbre. Y tenemos que aprender a llevarlo, tenemos que aprender a manejar eso. Bueno, vimos en el video anterior algunos síntomas, algunas características que nos produce el estrés y la ansiedad. Les recuerdo, la habilidad emocional, angustia, ansiedad, tensión, irritabilidad, alteraciones cognitivas que me cuesta concentrarme, me cuesta retener, me cuesta elaborar, alteraciones físicas en el dormir, se me alteran los ciclos del dormir, en el apetito, en la libido, en el deseo sexual. Muchas personas, muchos adultos, se les baja el deseo producto de la ansiedad, producto de la tensión. Tenemos pérdida del disfrute, como que ya no lo pasamos bien, andamos tan tensos, tan apretados, que ya dejamos de disfrutar, perdemos la sensación de gozo. Que ojo, ese es un síntoma bastante significativo y que hay que poner harta atención cuando andamos así, porque de algún modo empezamos a caer en estados depresivos. Son sensaciones, son síntomas que tenemos que tenerlos presentes cuando el estrés social, cuando las crisis sociales nos invaden y nos apretan fuertemente, porque nos empieza a alterar y nos empezamos a desperfilar. Si sentimos que andamos así, si sentimos que andamos muy mal, no duden en buscar ayuda. Ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica. Porque de verdad que el estrés social puede ser tan fuerte, tan inhabilitante, que perdemos el control. Vamos a partir primero con los ejemplos cotidianos. Ejemplo número 1. Vamos a llamar revivir el pasado. Les voy a contar el ejemplo siguiente. Dos personas que se encuentran en la calle, dos amigos, se ponen a conversar y empiezan a hablar de la crisis que está pasando ahora. Fíjate que esto, fíjate que lo otro. Pero no solo eso, empiezan a revivir lo que vivieron en el pasado. Yo viví esto, chuta, yo viví esto otro, y entre los dos se empieza a generar una sensación de fatalidad, de complejidad, de que estamos mal, que difícil lo que estamos viviendo, y la ansiedad se multiplica por 2, se multiplica por 3. Algo muy común, nuestras experiencias pasadas nos marcan, y esas experiencias pasadas a veces vienen a revivir en el presente en lo que estamos viviendo. Segundo ejemplo, especulaciones. En momentos de crisis social, muchos condominios, muchos sectores, muchas poblaciones se angustiaron, se asustaron porque se les dio la noticia de que iban a venir a hacer tal cosa, iban a dañar, iban a invadir. Y las personas se pusieron de acuerdo, armaron todo tipo de situaciones como a protegerse, pero se generó toda una incertidumbre, toda una especulación de lo que podía pasar, donde muchas veces no ocurrió nada. Pero es muy común en momentos de crisis que la información se tergiversa, la información se altera y perdemos el control. Tercer ejemplo, licencias médicas. Ocurrió en Chile, producto del estallido social que se vivió, que se sufrió, que las licencias médicas aumentaron casi un 22% aproximadamente. ¿Qué denota? Cómo el estrés, cómo la ansiedad, cómo la tensión y la angustia hizo que las personas se alteraran, se desperfilaran y literalmente se enfermaran. El problema es que estos costos, estas enfermedades psicológicas, psiquiátricas, emocionales, tienen muchas consecuencias y traen costos muy a largo plazo. Vamos ahora con los cuidados. Primer cuidado, siempre elijamos bien el lugar, el contexto, el momento para poder hablar de una situación de crisis.
¿Por qué? Porque si lo hablamos en un momento que estamos todos emocionalmente interferidos, al final vamos a caer en un círculo de emociones que en vez de estar mejor, nos va a angustiar más. Tengamos cuidado cuando ponemos los temas, tengamos cuidado en qué momento queremos solucionar o resolver un problema. Porque cuando la emoción es muy intensa, muchas veces en vez de resolver un problema, lo aumentamos. Segundo cuidado, no tomemos decisiones o opiniones o percepciones sobre fuentes que no tengamos claridad. Tengamos cuidado con los famosos fake news o noticias falsas o noticias de dudoso origen. En el fondo, cuando tomemos decisiones, cuando tomemos un curso de acción, basémonos en la información que nosotros creamos es correcta. Porque si no, imagínense, vamos a andar tomando decisiones o tomando caminos sobre la especulación, sobre la suposición. Tercer cuidado, mantengámonos informados, sepamos lo que está pasando en la crisis, pero tengamos cuidado con el exceso de información, con el exceso de especulación o con el exceso de emotividad. Si nos emocionamos mucho, si nos angustiamos mucho, podemos estar muy pegados en los temas y por ende tomar malas decisiones. También, si nos informamos mucho, nos llenamos demasiado de datos, al final ya no sabemos cuál es correcto o cuál es el verdadero. Vamos a ir ahora con los tips y consejos. Primer consejo, evitemos la exposición constante a información. Evitemos el 24/7, estar conectado todo el día a la información, andar mirando noticias, andar leyendo diarios, andar recibiendo información por todos lados, porque lo único que vamos a lograr es angustiarnos, es tensarnos. Seamos prudentes en la información, no nos sobreexpongamos, porque al final lo único que logramos es tener tensión y ansiedad. Segundo consejo, tengamos un lenguaje claro a nivel familiar, un lenguaje tranquilo, suave, mesurado, sobre todo con los niños. Es importante a los niños explicar lo que está ocurriendo, porque ellos reciben nuestra atención y nuestra ansiedad, pero mantengamos un lenguaje adecuado, correcto, no con mucha ansiedad, ni mucha tensión, ni mucha información. Dialoguemos como familia, pero tengamos la mesura. Tercer consejo, tratemos dentro de lo posible de mantener nuestras rutinas del dormir, nuestras rutinas de alimentarnos, nuestras rutinas de trabajo, nuestras rutinas de compartir, nuestras rutinas familiares. ¿Por qué? Porque la rutina nos da la sensación de estabilidad emocional. Cuando tenemos patrones a seguir, cuando tenemos conductas que repetimos y que disfrutamos, tenemos la sensación de ir pisando seguro. Cuando se nos altera la rutina, cuando perdemos nuestros hábitos, nos viene la ansiedad. Consejo número 4. Seamos selectivos también con quienes conversamos sobre esta crisis o las crisis que estamos viviendo. Recuerden, no todos tienen o tenemos la capacidad de poder manejar una crisis. A veces hay emociones que nos superan, a veces hay angustias que nos bloquean. Entonces, seamos selectivos, sepamos con quiénes podemos hablar a nivel familiar, a nivel de amigos, a nivel de grupos laborales, pero también sepamos con quién no hablar, a quién a lo mejor estos temas le causan daño, le causan angustia y al final los preocupamos más. Consejo número 5. Tengamos conductas de autocuidado. ¿A qué me refiero? Cuando andamos tensos, estresados, angustiados, cuidémonos, hagamos deporte, pasémoslo bien, juntémonos con los amigos, compartamos con quienes queremos, regaloniemos, disfrutemos ese hobby que nos gusta, no dejemos de hacer las cosas que nos hacen bien. Tengamos conductas también positivas desde el punto de vista a lo mejor psicológica, hacer meditación, los que les gusta hacer yoga, los que les gusta hacer mindfulness, bienvenido. Cualquier cosa que nos ayude a cuidarnos y protegernos del estrés, hagámoslas de todas maneras. Consejo número 6.
ante las emociones intensas, tengamos cuidado, sepamos manejarlas. Tratemos nunca de tomar decisiones en caliente, como se dice. Si estoy intensamente emocionado, ya sea de forma positiva o negativa, no tengo que tomar decisiones, porque esa emoción me nubla la razón, me pone un filtro rojo en mi forma de mirar y me puede llevar a una decisión equívoca que posteriormente a lo mejor me arrepiento. Consejo número 7. No olvidemos que la realidad la construimos entre todos. Todos tenemos puntos de vista, todos tenemos formas de ver lo que nos está pasando. Por lo tanto, tratemos siempre de tener diálogos positivos, de construir realidades positivas. Aportemos en vez de destruir. Aportemos cosas, aportemos opiniones, aportemos soluciones, aportemos construcciones en vez de destruir ideas, en vez de tirar para abajo. Seamos positivos. Y como consejo número 8, cuando ustedes vean familiar, amigo, conocido, que anda con fuerte sintomatología ansiosa, depresiva, tensa, producto de todo lo que hemos estado viviendo, recuérdense, no duden en buscar ayuda, ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, porque cuando el estrés y la angustia se nos ponen acá en el pecho, producto de lo que estamos viviendo, nos puede alterar profundamente la vida. Como todos saben, nos gusta la música en Psicólogos en Casa y el tema que queremos proponer para que lo puedan escuchar en relación a lo que hemos estado hablando de las crisis es un tema de Oasis que se llama Don't Look Back in Anger. Ojalá lo disfruten y les guste. Bueno, este ha sido el tema de la semana, acá en psicólogosencasa.com. Espero les haya servido, les haya gustado y nos estaremos viendo la próxima semana en un siguiente tema. Soy Juan Pablo Westphal, somos Psicólogos en Casa, nos vemos, que les vaya muy bien.